Queridos amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTN en español. Les saluda Chayabin desde Beijing. En 2019, la mayoría de los países latinoamericanos experimentaron una situación política y social estable. En varios países latinoamericanos se realizaron elecciones presidenciales y para los nuevos gobiernos de esta región, una de las tareas prioritarias ha sido la de fortalecer su economía. Durante el año 2019 hubo mucha incertidumbre en la economía del mundo y un riesgo elevado para el comercio mundial, lo que ha representado un factor negativo para la macroeconomía de América Latina. Desde finales de 2018 hasta finales de 2019, la CELAC redujo varias veces sus perspectivas sobre la economía de este continente, bajando desde el 1,7% hasta el 0,1%. Para 2020, su perspectiva de crecimiento es de solo el 1,3%. ¿Cómo debemos interpretar el desempeño de la economía de América Latina a lo largo del año pasado? ¿Se presentarán nuevas situaciones o habrá nuevos cambios en 2020? En nuestro programa de hoy vamos a enfocarnos en el tema de la economía de América Latina y para ello nuestro corresponsal en Buenos Aires, Gong Xiangcheng, ha conversado con el economista Matías Carugati. Vamos a ver la entrevista. El mundo actual se encuentra en un estado de cambios sin precedentes en el último siglo y América Latina no es una excepción. Y según sus observaciones, ¿qué aspectos han caracterizado la economía de la región en el último año? Volatilidad en cierto sentido, producto de la situación política, la situación social en distintos países. Argentina, por ejemplo, atravesó una elección que cambió el gobierno, en Chile hubo disturbios, lo mismo en Bolivia también. Brasil ya había cambiado el signo político y todo ese cambio de signo político o de problemas que están emergiendo a nivel político-social, obviamente después terminan impactando a nivel económico. El año pasado, si bien no fue un mal año para la región, tampoco fue un gran año. Y vemos que la región todavía no se termina de acomodar al fin del superciclo de las commodities. Y está tratando de encontrar un poco o hacer pie en este mundo que está cambiando, como bien vos lo decías, todavía sin pensar cómo terminar de integrarse al resto del mundo. Bueno, el panorama político en América Latina ha experimentado ajustes profundos a lo largo del año pasado, 2019. El pulso entre la izquierda y la derecha también se ha intensificado un poco. ¿Y cree que la situación política de la región está experimentando cambios importantes? Bueno, como decía previamente, me parece que hay situaciones políticas, situaciones sociales que están emergiendo. En Argentina sí hubo un cambio de signo político en el gobierno, podríamos decir más de centro-derecha, centro-izquierda, pero pasó al revés en Brasil, pasó al revés en Chile, pasó al revés en Uruguay. Podríamos sumar a México como otro país importante de centro-izquierda, pero en aquellos países donde no hubo elecciones y donde por ahí el partido dominante o el sector político dominante tiende a ser más de centro-derecha, más una orientación más pro-mercado, pro-capitalismo, por decirlo mal y pronto, ahí en esos lugares, por ejemplo, en Chile, por ejemplo, han aparecido disturbios o movimientos sociales que están tratando de moldear un poco la agenda pública o la agenda de las políticas públicas. Obviamente que hasta ahora lo que hemos visto fueron protestas, pero todavía no vimos ningún tipo de problema a nivel político, salvo en Bolivia, que por ahí es un caso puntual. En el resto de los países de América Latina la mayoría de las protestas están dentro de todo contenidas. En Chile hubo un poco más de nivel de disturbios, pero eso aún así no logró, derribar el sistema político o el sistema institucional de cada uno de los países. Y eso es una buena noticia, porque en América Latina muchas veces los problemas económicos y los problemas sociales terminaban derrumbando el sistema político institucional, y eso obviamente traía muchísimos mayores problemas, muchísima más volatilidad e incertidumbre. Acá es como que después de mucho tiempo la región está aprendiendo a canalizar sus problemas dentro del arco político, dentro del arco institucional y no por fuera. Y en su opinión, ¿cuáles serían los riesgos y desafíos que pudieran tener un mayor impacto para la recuperación económica de Latinoamérica? ¿Y cree que habría también algunas oportunidades?
Bueno, el principal riesgo obviamente es la economía global. Estamos atravesando una coyuntura complicada, producto del coronavirus y toda la situación que eso, o los efectos que esa situación podría tener. Al margen de eso, también ya estábamos viendo que la economía global no iba a crecer tanto como se esperaba. Si bien iba a crecer, no a un ritmo tan alto. Y eso presenta un desafío para América Latina, porque el desarrollo va a estar aparejado de una mayor integración al mundo, y es esa integración lo que nos hace más dependientes o más expuestos a lo que pase con el mundo. Te diría hoy que los principales riesgos siguen siendo los mismos que antes, que es primero la desaceleración de la economía china, en segundo lugar lo que pase con todo lo que sería la zona del euro o la Unión Europea en general, producto del Brexit y cómo se termina desarrollando eso y las tensiones que hay dentro de la región europea, y después obviamente lo que pasa con la economía norteamericana y el sistema financiero internacional. Son esos tres riesgos concretos que siguen vigentes, y hoy más que nunca, producto de, como te decía hace unos minutos, el tema del coronavirus, que es una preocupación más allá del impacto sobre la salud, que es el principal, ¿no? Bueno, ya hemos hablado del coronavirus, como vos mencionaste. ¿Y qué impacto va a tener este coronavirus, esta epidemia, en la economía china y en el mundo? Bueno, es difícil poner números concretos al impacto. Lo que sí creo que hay un consenso es en que la economía china y la economía global en sí se va a desacelerar, producto de que hubo una especie de parate económico cuando el virus se empezó a esparcir. Digamos, la gente dejó de ir a sus trabajos y eso un poco afectó la producción, y como vivimos en un mundo integrado donde cada una de las cosas que nosotros usamos tiene partes hechas en distintos lugares del mundo, cuando se frena la producción en un lugar, después termina afectando la producción en otros lugares. Eso algún tipo de efecto va a terminar teniendo, y eso se va a reflejar en un menor crecimiento económico, me parece, a nivel global. Puntualmente sobre la economía china, me parece que también vamos a ver algún tipo de efecto sobre los precios de los commodities. China es el principal consumidor mundial, o uno de los principales consumidores mundiales de materias primas, y si hay menos demanda, producto de que crece menos, también va a afectarse los precios internacionales. Y eso, obviamente, para países como Argentina y para los países latinoamericanos que tienen a esta canasta de commodities como productos principales de exportación, obviamente que los va a terminar afectando, porque justamente van a ver que sus exportaciones valen menos. ¿Sabe que en China estos días ya están recuperando la producción, ¿no? En Sí. algunas fábricas, y la mayor parte de la población ya está reiniciando su trabajo como antes? ¿Y usted tiene confianza en que China pueda mantener el ritmo de crecimiento económico para este año? Bueno, va a ser todo un desafío. Me parece que algún tipo de efecto va a haber. De vuelta, como se retomó la producción, digamos, relativamente rápido, tal vez sea menor, pero aún eso sí se va a sentir. La economía china es la primera o la segunda del mundo, dependiendo de uno cómo lo mida, con lo cual incluso un pequeño estornudo en China después termina afectando al resto del mundo por el peso que tiene. Incluso si uno confía en las autoridades del país, en que van a sacar adelante al país y la economía lo más rápido posible, tal vez perdamos algunas décimas de puntos porcentuales de crecimiento que después terminan afectando al resto. Desde que a finales de febrero se confirmara el primer caso de COVID-19, esta enfermedad se ha ido expandiendo rápidamente por América Latina. En la actualidad, la situación epidémica de los países de esta región continúa agravándose. Muchos países han tomado medidas para prevenir la propagación de esta epidemia. A fecha del día 19 de marzo, Haití se convirtió en el único país latinoamericano sin casos confirmados del coronavirus. En Argentina, el gobierno de este país decretó la cuarentena obligatoria en todo el territorio desde el 20 hasta el 31 de marzo para evitar la propagación de la COVID-19 en el país. Además, el presidente argentino Alberto Fernández afirmó que va a construir 8 hospitales modulares de emergencia para hacer frente a la pandemia. Ante el aumento de casos de COVID-19, el gobierno también anunció medidas económicas para ayudar a los sectores perjudicados por la pandemia, como las empresas que se vieron forzadas a cerrar sus puertas temporalmente. Al mismo tiempo, el gobierno lanzó una plataforma pedagógica y la emisión de programas especiales sin señales de radio y televisión públicas ante la suspensión de las clases presenciales.
Brasil confirmó también la primera muerte relacionada con el coronavirus causante de la COVID-19 el día 17 de marzo. Varios estados brasileños han tomado medidas para evitar la propagación del virus, como las de suspender las clases, posponer las actividades culturales y deportivas, fortalecer los sistemas de transporte público y cerrar temporalmente los cines y gimnasios. El Congreso brasileño decretó el estado de la calamidad pública el día 20 de marzo y anunció que empleará 147.300 millones de reales, equivalentes a unos 29.460 millones de dólares, en medidas de emergencia para paliar los efectos del nuevo coronavirus. Además, afirmó que se facilitará el desembarque en el país de productos y materias primas industriales importadas y que se dará preferencia de tarifas a los productos de uso médico y hospitalario. Asimismo, y como medida contra el avance del nuevo coronavirus, Brasil anunció el cierre de sus fronteras terrestres con 9 países vecinos. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, declaró el día 18 de marzo el estado de catástrofe durante 90 días para intensificar la acción del gobierno en su lucha contra la epidemia de COVID-19. Una serie de restricciones ha entrado en vigencia, incluidas la prohibición de reuniones masivas y el cierre de todos los centros comerciales para disminuir el contacto de persona a persona y frenar las infecciones. Chile también cerró todas sus fronteras terrestres, marítimas y aéreas, suspendió las clases y recomendó el confinamiento como medida para evitar el contagio o la propagación de la enfermedad. El Banco Central de Chile redujo la tasa de interés de política monetaria al 1%, el mayor recorte desde 2009, a la vez que anunció un paquete de medidas para apoyar al sistema financiero. Además, Perú, Colombia y Venezuela, entre otros países sudamericanos, declararon la emergencia sanitaria por la epidemia. Y en varias ciudades y estados de Ecuador, Honduras y otros países en esa región se ha decretado el toque de queda. En cuanto a la región de Centroamérica y el Caribe, Cuba y Costa Rica reportaron el primer fallecimiento en sus territorios por la COVID-19. Y El Salvador confirmó también su primer caso afectado por la epidemia. Hasta ahora ya hay más de 100 casos confirmados en el Caribe. Mientras aparecen cada vez más casos confirmados de COVID-19 en América Latina, se va volviendo más grave la situación de prevención y control de la epidemia, lo que supone un nuevo riesgo para la economía de esta región. Un informe del Ministerio de Economía de Brasil ha reducido sus perspectivas de crecimiento económico del país, pasando del 2,4% al 2,1%. Ante la compleja situación que está viviendo la economía de Chile y de todo el mundo, el economista y expresidente del Banco Central de Chile, Rodrigo Vergara, advirtió que las perspectivas de crecimiento de este año podrían entrar en terreno negativo. Al mismo tiempo que se elevan las medidas de prevención, los países latinoamericanos también están tomando medidas para salvaguardar su economía. Brasil anunció la inyección de casi 130.000 millones de dólares en su sistema financiero para aumentar su capacidad crediticia. Y con el fin de estabilizar su mercado financiero, México anunció la subasta de 2.000 millones de dólares de coberturas cambiarias para frenar la volatilidad del peso mexicano. Frente a esta nueva situación, ¿cuáles son los países latinoamericanos a los que debemos prestar especial atención en cuanto a su economía? Seguimos con nuestra entrevista ahora. Las perspectivas de desarrollo económico de Argentina también despiertan gran interés. El año pasado Argentina celebró las elecciones, ¿no? La centro-izquierda volvió al poder y la estrategia económica del país también se ajustó en consecuencia. ¿Y cómo evalúas las principales tareas y perspectivas de futuro que enfrentan en estos momentos la economía argentina? Bueno, el principal problema que hoy enfrenta Argentina es el tema de la deuda, no es el tema que está en el centro de la agenda, no solo de los medios y de los consultores, sino también del propio gobierno, que lo tienen como el principal punto a resolver, porque a partir de ahí un poco es lo que se empieza a abrir o cerrar el espacio para implementar políticas públicas. ¿Qué es lo que pasa? Argentina tiene un déficit fiscal y tiene un nivel de endeudamiento no tan alto, pero que sí le exige todos los años
pagar un montón de vencimientos de intereses y de cancelar deuda, y no tiene acceso al mercado como para ir refinanciándolo, que es lo que haría un país normal. Lo que termina sucediendo entonces hoy es que Argentina, sin acceso al mercado, llega a los vencimientos y los tiene que pagar en efectivo. Y esa plata no la tiene Argentina. Entonces ese problema de liquidez es el que está asfixiando un poco la política fiscal, y por eso es que el gobierno está principalmente abocado a resolver este tema de la deuda, tratar de cambiar el cronograma de vencimientos, el cronograma del servicio de la deuda, de forma tal de que se reduzca la asfixia financiera y haya un poquito de espacio fiscal para implementar políticas más expansivas y que logren sacar a la economía argentina del estancamiento que lleva más o menos desde 2011. Entonces el primer punto a resolver el crítico es el tema de la deuda, porque a partir de ahí uno sí puede pensar políticas más orientadas a promover el crecimiento, que es el segundo problema, y además es por lo cual lo eligieron al presidente actual. Lo eligieron para sacar a la economía del estancamiento. La economía bajo la gestión de Mauricio Macri, la verdad que no tuvo una buena performance en materia de crecimiento, y por eso también perdió las elecciones. Y también, en tercer lugar, lo que permitiría resolver el tema de la deuda es ya desplegar políticas antiinflacionarias más efectivas y con un poco más de margen de autonomía. Argentina es una de las principales economías del mundo en materia de inflación, y si vos mirás el ranking, es el único de los países en el top 5 de países de inflación sin ningún tipo de problema civil o guerra o desastre, digamos, natural, con lo cual es una especie de caso extraño de un país desarrollado, sin conflictos internos, sin conflictos externos, que tenga un nivel de inflación tan alto. Bueno, en su opinión, ¿qué desafíos o problemas pretende solucionar para la economía de Argentina en estos años? Bueno, ya les comentaba que está el tema de la deuda, las negociaciones están avanzando, principalmente entre el gobierno argentino y los acreedores externos. La mayoría de ellos son grandes fondos, o algunos de ellos, los más importantes, son fondos de inversión con presencia principalmente en Estados Unidos y en Europa. Y después hay otro actor en la mesa que uno también tiene que tener en cuenta, que es el FMI. Un FMI que tiene ahora otra conducción. Los responsables de haberle dado el préstamo a la Argentina ya no está Christine Lagarde, que ahora preside el Banco Central Europeo, ya no está David Lipton, que fue reemplazado como el vicedirector del FMI, y ya no está el jefe de la misión que se encargaba de Argentina, que era el italiano Roberto Cardarelli. Ninguno de los tres está. La cuarta persona involucrada, que es Alejandro Werner, sigue, pero está un poco corrido del medio. La nueva conducción está tratando de llevar adelante negociaciones con Argentina de forma tal de ayudar al país, pero sin descuidar los intereses del organismo. También hay otra negociación en paralelo que corre. La diferencia con la negociación con los acreedores privados es que recién Argentina tiene que empezar a devolverle el préstamo al FMI en 2022 y 2023. Ahí es donde se concentran fuerte los vencimientos que tenemos con el FMI. Entonces, esa negociación puede tomarse su tiempo, porque falta. La que no puede tomarse su tiempo, porque es más apremiante en este contexto, es con los acreedores privados. Esa negociación es la que se está dando en estos días, y deberíamos ver a lo largo de marzo un avance sustancial para llegar a una oferta y eventualmente a una aceptación o no de lo que proponga el gobierno argentino. Hasta tanto no se resuelva el tema de la deuda, te diría que casi no hay forma de pensar en nada más, porque es como la espada de Damocles que está pendiendo ahí sobre arriba de Argentina. Bueno, ¿y cómo evalúa usted la situación económica de otros países de esta región que merecen nuestra atención especial, que puede tener un impacto en el panorama macroeconómico de la región de América Latina? Bueno, más allá de Argentina, obviamente hay que prestar atención a Brasil, que primero para Argentina es nuestro principal socio comercial, además es el país vecino. Lo que pase del otro lado de la frontera después termina repercutiendo en Argentina. Hay mucha integración, sobre todo a nivel de producción automotriz y producción industrial. Hay mucha integración entre ambos países, entonces lo que pase en Brasil es muy importante. Y después yo también prestaría atención a lo que sucede en México, que es obviamente el otro país de peso en la economía latinoamericana. Argentina, Brasil y México son los que tienen mayor peso. Y en ese sentido,
Estamos viendo como ambos países también están tratando de luchando para salir adelante y lograr tener tasas de crecimiento razonables y inflación digamos, bastante baja y estable, pero principalmente vemos que ambos países están tratando de luchar para poner el país a crecer. En México, con un poquito más de dificultad, no lo estaría logrando todavía el presidente López Obrador. El Brasil de Bolsonaro pareciera que quiere despertar y crecer un poquito más, pero de vuelta, no es tan sencillo el asunto y obviamente tienen desafíos ambos países hacia adelante, distintos obviamente. México, porque está al lado de Estados Unidos y cómo se integra ahora en el nuevo acuerdo que tienen comercial con Estados Unidos y Canadá, y Brasil en esta transición que están haciendo con las reformas y abriéndose y digamos embarcándose en medidas de reforma estructural que son tal vez más liberales o están tratando de tener una economía un poquito más flexible, más abierta al mundo. Bueno, todas esas cuestiones repercuten en el crecimiento de corto plazo y obviamente después terminan impactando en la región, porque son los dos de mayor peso. ¿Y cuáles son sus perspectivas sobre el desarrollo económico de la región en 2020? Me parece que vamos a ver también una región en línea con la performance de la economía global. Si al mundo le termina yendo bien, a la región le puede ir bien. No quiero decir que le vaya a ir bien, porque después obviamente depende de lo que suceda aquí. Pero en este sentido me parece que todavía estamos recién arrancando el año como para ponerle perspectiva. Ya los principales organismos internacionales están recortando a la baja sus proyecciones para crecimiento mundial y obviamente para el crecimiento de la región. Y esto producto no solo del coronavirus, sino que ya veían antes tendencias de que las economías del mundo se estaban desacelerando y eso iba a terminar repercutiendo en la región. Me parece que lo importante en esta coyuntura donde el mundo tal vez es muy incierto, es volátil y por ahí ofrece menos oportunidades que antes, es que cada uno de los países de América Latina encuentre la forma de resolver sus problemas internos como para tener margen de acción y margen para implementar políticas contracíclicas o políticas para amortiguar cualquier shock que pueda venir desde afuera. Eso me parece muy importante porque de eso va a depender después cuál va a ser la performance que tengan, porque si ocurre un shock negativo, como en el caso actual del coronavirus, y un país no tiene capacidad para amortiguar ese shock, la economía lo va a sentir mucho más que de lo contrario. Bueno, y en los últimos años, la cooperación entre China y América Latina han venido intensificando mucho. Y mientras que Estados Unidos, en cambio, ha causado a China de crear cargas de deudas insostenibles en estos países latinos y amenazar su desarrollo económico. ¿Y qué opinión tiene al respecto? Bueno, me parece que es una discusión donde entra tal vez la disputa geopolítica entre quién es la potencia dominante y obviamente las áreas de influencia de cada uno, ¿no? América Latina siempre fue vista como el patio trasero, por decirlo de una manera, de Estados Unidos, y ahora ve, después de muchos años de por tal vez no prestarle la debida atención, Estados Unidos ve cómo China está tratando también de integrarse con esta parte del mundo que, a pesar de estar tan lejos de China, le puede proporcionar un montón de cosas, y principalmente, como por ahí lo mencioné antes, el tema de los commodities. El tema de si el endeudamiento con China genera cargas insostenibles o no, hay que analizarlo, me parece, país por país, y va a depender principalmente para qué se usó ese financiamiento, porque no es financiamiento de, bueno, te presto plata para que hagas lo que quieras, sino que muchas veces es financiamiento para justamente un proyecto de inversión concreto, a un proyecto concreto que tiene efectos concretos, reales, digo, ¿no? Porque se levanta infraestructura, porque se logra llevar producción de un área que estaba más alejada a la zona portuaria. Digo, hay que ir mirándolo país por país, pero en general el financiamiento chino en América Latina tuvo fines más de desarrollo de infraestructura real y tal vez de inversión real que de carácter financiero per se. En abril del año pasado se estableció en Beijing el primer mecanismo multilateral de cooperación financiera entre China y los países latinoamericanos. ¿Y de qué manera este mecanismo apoyará la cooperación pragmática entre China y América Latina? Me parece que justamente hay una complementariedad entre lo que puede ofrecer China y las falencias o las necesidades de América Latina. Argentina necesita mucha inversión en infraestructura y China puede proveer ese financiamiento, ese know-how también de cómo llevarlo adelante. Entonces, en esa complementariedad me parece que puede haber una situación donde haya oportunidades para todos. Capitales chinos financiando proyectos de inversión concretos, como por ahí
si bueno, necesitamos que la producción que está en una zona alejada llegue al puerto para después poder ser exportada hacia China, bueno, ahí hay una oportunidad. Me parece que en esa inversión en infraestructura es donde tal vez haya mayores oportunidades de complementación o de complementariedad, perdón, entre ambos países. Bueno, y América Latina es un participante importante en la iniciativa de la Franja de la Ruta, ¿no? Y a finales del año pasado, 19 países de la región habían firmado con China sobre la cooperación. ¿Y qué resultados destacables se han logrado en la cooperación entre China y América Latina en la construcción de la Franja de la Ruta? Me parece que todavía es muy temprano como para notar los efectos, porque se trata de un proyecto de muy largo plazo, es un proyecto estratégico por parte de China y recién, como bien decías, se firmó recién el año pasado todo este tipo de acuerdos. Con el paso del tiempo me parece que vamos a tener un poquito más de evidencia para ver si esto sirvió o no. Me parece que igual el hecho importante es remarcar que hubo países latinoamericanos que estaban interesados en formar parte de la iniciativa, de una iniciativa que ya tuvo y tiene efectos concretos más en Asia, en Medio Oriente y en parte de Europa también, y que ven que no quieren quedarse afuera de esa iniciativa porque ven que justamente hay oportunidades ahí. Entonces hay interés, hay que ver ahora si este interés se puede traducir en algo concreto y algo específicamente concreto en el sentido de que traiga beneficios también para América Latina. ¿Qué perspectiva tiene en la potencia, en la promoción, en la economía latinoamericana en el marco de esta iniciativa? Me parece que vamos a seguir viendo que va a mantenerse el interés y que van a tratar de ir avanzando. Además, una cuestión interesante es, lo ato con lo que hablábamos al principio de la entrevista, recién ahora estamos viendo tal vez en México y en Argentina gobiernos más de centro izquierda que uno podría pensar que están más cerca de China y un poquito más lejos de Estados Unidos. El resto de los países de América Latina son de una orientación tal vez de centro derecha, y aún así hubo muchos de ellos que fueron a participar y que quieren ser parte de la iniciativa, con lo cual no es una cuestión ideológica, hay interés, hay voluntad. Entonces, si países que uno podría pensar desde el prejuicio están más alejados de China, ven que hay interés y por pragmatismo se acercan, es que la iniciativa puede traerles beneficio. Me parece que hacia adelante vamos a ver si se puede llegar a concretar todo esto en cuestiones concretas, en estos proyectos de inversión, en el financiamiento, y obviamente que eso se traduzca en mayor crecimiento para todos. Si tuviera que proponer algunas sugerencias sobre las relaciones actuales entre China y América Latina, ¿cuáles serían? Me parece que, bueno, no soy el experto y me parece que tampoco estoy en posición como para dar consejos, pero sí creo que lo que vimos en estos últimos años, que hay una relación de pragmatismo, de encontrar dónde confluyen los intereses y dónde los intereses de los distintos países están alineados para ir en el mismo sentido. Eso es algo bueno, porque ahí, digamos, no dejamos pasar las oportunidades que puedan llegar a aparecer. Esa cuestión, la del pragmatismo, me parece una idea central, una estrategia importante para poder avanzar en la integración entre tanto China con la región. Bueno, ¿y qué otros temas que le parece que merece nuestra atención especial en la colaboración entre China y América Latina en 2020? Principalmente tratar de lograr que la economía en China no se desacelere. Eso creo que puede ser la mayor contribución para todos, pero después sí, tratar de obviamente encontrar esos nichos donde los productos latinoamericanos puedan llegar hacia China. Eso sería muy importante porque justamente aquel país se está convirtiendo en el principal mercado del mundo y los que se queden afuera de ese principal mercado no la van a pasar bien. En esta era de globalización, la economía del mundo está estrechamente interconectada. Frente a la epidemia, China y América Latina, como importantes socios comerciales, deben cooperar de forma más estrecha para conseguir así vencer la epidemia y también superar las dificultades en su crecimiento económico. Así concluimos esta emisión de Diálogo. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima emisión.